nuestro sermón. Recuerde que usted puede seguir enviando sus peticiones de oración a nuestra página web y vamos a seguir orando por ustedes y seguiremos siempre orando por ustedes. El evangelio de hoy que fue leído habla de la parábola del buen samaritano. En muchas partes se está predicando hoy de la parábola del buen samaritano. Es nuestro mismo evangelio, pero yo quiero enfocarlo en una manera distinta hoy. Los textos que voy a tomar del evangelio son los capítulos, versículos 25 al 28 de Lucas 10, y dice: en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz esto y vivirás. Que sea el tema de meditación para nosotros en esta mañana, estos tres textos del evangelio de hoy, del infierno al cielo, y sea este nuestro título para la homilía de esta mañana. Estaba analizando un poco de historia, leyendo la historia de Sherlock Holmes, y bueno, aunque es un personaje ficticio, está basado en el Dr. Joseph y es una persona que realmente existió. Hay un personaje bien interesante ahí en la aventura del cliente ilustre y aparece con el nombre del criminal Charles Page, que en realidad sí existió. En su época, a fines del siglo XIX, Charles Page era un ladrón y asesino relativamente conocido. A pesar de ser un inventor y un violinista talentoso, los mayores logros de Page fueron como ladrón. Pero no era un ladrón ordinario, era un ladrón de cuello blanco. Robaba cosas de gran valor y a gente muy adinerada. Page se las ingenió para vivir cómodamente hasta que fue capturado, fue condenado a la horca, fue condenado a muerte. El día de su ejecución, en el grupo que lo llevaba a la horca iba también un capellán de la prisión, un hombre que parecía estar tremendamente aburrido. Estoy hablando del capellán, y totalmente desinteresado del trabajo que había recaído sobre él. Con voz monótona, este capellán le leyó algunos textos de la Biblia que creyó apropiados para un hombre que estaba a punto de ser ahorcado. Cuando hubo terminado, Page le tocó el brazo y le preguntó al capellán: Señor, ¿usted qué me leyó? El capellán le contestó: los consuelos de la religión. Page no podía creer el desinterés con el que el clérigo hacía su trabajo, así que le preguntó: ¿cómo puede hablarme del horror del infierno que me está esperando sin mostrar ni siquiera una pequeña expresión de emoción en su rostro? ¿Cómo es posible que usted crea en un fuego eterno que hace sufrir, pero que nunca consume ni se consume del todo, ni consume a sus víctimas? Y sea capaz de hablar de ello sin que siquiera la voz le tiemble a usted. ¿Cómo me está diciendo usted a mí que yo voy para el infierno y no siente el más mínimo dolor, ni siquiera de pavor? ¿Qué clase de ser humano es usted
que me puede decir sin que se le llenen los ojos de lágrimas que voy a entrar muriéndome eternamente sin experimentar jamás el alivio que trae la muerte? Ni siquiera la muerte me va a aliviar. Para entonces Page estaba tan exaltado que no podía dejar de predicarle al predicador. Por lo que continuó diciéndole: si yo creyera lo que usted y la iglesia de Dios dicen que creen, aun cuando toda Inglaterra estuviera cubierta de costa a costa con trozos de vidrio, la caminaría descalzo de punta a punta, si con ello lograra salvar, aunque fuese nomás a una sola persona, a una sola alma del infierno eterno que usted me acaba de describir. Page hizo muchas cosas malas durante su vida, pero el discurso que dijo antes de ser ahorcado, no fue una de ellas. En realidad tenía toda la razón del mundo, porque la verdad es que el infierno es un lugar terrible. Tan terrible que como cristianos deberíamos estar moviendo cielo y tierra para darle a conocer a usted y a todas las personas del mundo al Salvador que dio su vida para que usted no tenga que terminar allí en el infierno. Jesucristo, el Hijo sin pecado de Dios, ha hecho todo lo que era necesario para que podamos ser salvos. Pero nos encargó a nosotros, sus seguidores, la tarea de decirle a todas las personas que el infierno no tiene por qué ser su destino final. De veras, si realmente creemos que la condenación eterna es tan mala como decimos que es, tan terrible como las Escrituras nos dicen que es, más vale que no perdamos ni un minuto, ni dejemos de decir ni una vez, ni de elevar una oración para hacerle saber al mundo entero que Jesús ha cargado con sus pecados, que Jesús ha recibido el castigo por ellos y ha muerto la muerte que nos correspondía a nosotros para que podamos ser rescatados. Gracias a lo que hizo Jesús y con la fe que nos da el Espíritu Santo en el Señor crucificado y resucitado, usted también puede ser salvo del infierno. Volvamos a la pregunta básica, a una pregunta básica. ¿Hay algo más después de la muerte? Sí que lo hay. Como cristiano que soy, le creo a la Biblia cuando dice que después de la muerte hay vida eterna en el cielo y agonía eterna en el infierno. Pero si usted no es cristiano, seguramente no le interesa para nada las referencias que le pueda dar de la Biblia. Así es que le voy a dar otra referencia totalmente diferente. Esa referencia es usted mismo. Muy dentro suyo, usted sabe que no, aunque no lo quiera reconocer ni lo quiera decir, sabe que la muerte no es el fin de todo, que cuando usted se muera no va a evaporarse como si nunca hubiera existido, como lo enseñan los falsos testigos de Jehová, como lo enseñan los falsos adventistas, que niegan el infierno y que usted se muere y se quedó como un perro. Pero usted sabe que con la muerte no termina todo ahí. Es verdad. Es que todas las culturas, todas las razas, todas las generaciones en todos los países y en todos los tiempos han sabido que sus almas han de ser juzgadas por Dios. ¿Que cómo es posible? Por la conciencia. Esa conciencia que Dios les dio, que Dios nos dio. Dentro de cada uno de nosotros hay una voz que nos dice que hemos hecho mal y que por ello debemos ser castigados. Podemos hacer muchas cosas para tratar de callar esa voz, pero igual va a seguir estando allí recordándonos que no estamos limpios y
que merecemos ser castigados por todo el mal que hemos hecho. Y el castigo que Dios tiene preparado no es para nada lindo, no es tierno. Aunque se levanten voces de líderes en la radio, de personas muy notables diciendo que son fábulas, que son cuentos, aún ellos mismos no tienen esa paz dentro de sus vidas. Todo esto fue lo que llevó a un abogado a ver a Jesús hace casi 20 siglos para preguntarle: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? En otras palabras, lo que estaba preguntando a Jesús era: ¿qué tengo que hacer para evitar la condenación eterna? Esa es la pregunta que todos los incrédulos y escépticos deberían estar haciendo. Porque créame que en el infierno no hay ateos. ¿Por qué deberíamos de estar haciendo estas preguntas? Porque si es cierto que va a haber un juicio y vida o condenación eternas, más vale que estén preparados. Porque ellos van a ser juzgados y sin fe en Jesús como Salvador van a recibir un veredicto que no les va a gustar. ¿Qué tengo que hacer para recibir la vida eterna y evitar la condenación eterna?, preguntó este abogado. Y antes que terminara la conversación, tanto él como el Salvador Jesús llegaron a un acuerdo sobre lo que debía hacer. ¿Quiere escuchar a qué acuerdo llegaron? Jesús le dijo que para tener vida eterna y evitar la condenación eterna, todo lo que tenía que hacer era amar al Señor su Dios con todo su corazón, con todo su ser, con toda su fuerza y con toda su mente, y amar a su prójimo como a sí mismo. Esa respuesta dejó tranquilo al abogado. Si eso era todo lo que él tenía que hacer, no iba a tener problemas. Se me ocurre que la mayoría de las personas opinan lo mismo. He escuchado a muchas personas y ese es el concepto que tienen, justificando su egoísmo, justificando su ineptitud, mediocridad y su apatía hacia el prójimo. Es claro que hay excepciones. Hombres como Hitler, Mao Zedong y Stalin y algunos de los actuales dictadores del mundo probablemente tengan problemas para entrar al cielo. Y todos decimos, esos perversos deben de estar en el infierno. Pero la mayoría de las personas comunes y corrientes piensan que van a poder aprobar el examen en el día del juicio final. Y piensan que lo van a poder aprobar sin problemas. También están los asesinos, los traficantes de drogas, los ladrones, los que hacen trata de personas, los que obligan a las inocentes niñas a prostituirse. Todos ellos no van a tener suerte, pero nosotros no somos como ellos. Nosotros no somos terroristas como los musulmanes. Nosotros no matamos a mujeres y a niños inocentes, ni usaremos ni de ganancias deshonestas. No somos usureros que nos hacemos ricos a costa de los demás. Trabajamos y de cuando en vez ayudamos al prójimo. Tampoco somos políticos mentirosos como nuestro presidente y nuestro gabinete político. No somos de esa clase de calañas que mienten a diestra y a siniestra para llegar al poder y llenarse los bolsillos de dinero. Personas que están dispuestas a complacer a todo el mundo, así sean malos. No, nosotros no somos como ellos. Se ha dado cuenta de la lista de personas buenas. Y se da cuenta que cada vez la lista de personas buenas se va haciendo más pequeña. Menos mal que todavía somos lo suficientemente buenos como para estar en esa lista de personas que van a entrar al cielo. ¿Verdad que sí? ¿Somos tan buenos? ¿Lo somos? Somos tan buenos
¿Qué tal si le pregunto a sus amigos, a su familia, a su mamá, a su cónyuge, si usted es tan bueno? Si ellos son honestos en sus respuestas, seguramente me van a decir algunas cosas que usted probablemente no quiere escuchar. Cosas malas que usted ha hecho y que ellos han dejado pasar porque le aman. Pero la verdad es que si son honestos, me van a decir que usted no ha amado a Dios. Y en cuanto a amar a su prójimo, es mucho peor. Ya sabemos cuál es la respuesta a eso, ¿verdad que sí? Pero la cosa no termina ahí. Al contrario, se pone peor. Porque esas personas solo pueden ver y juzgar lo que usted dice y hace, pero no pueden leerle sus pensamientos, ni ver en lo profundo de su corazón lo que usted realmente siente, lo que usted realmente es. Como cuando un vecino te pone música alta que no te deja dormir en toda la noche, tienes que trabajar al otro día y tus pensamientos son de ojalá fuese yo un Rambo y volarle la casa a ese hombre con un mortero. Ellos no saben nada de las veces que usted ha odiado, que ha sido cruel, que ha criticado y ha despreciado en sus pensamientos. Como tampoco saben nada acerca de todas las lujurias, los malos pensamientos, las envidias y celos que alberga en su corazón. ¿Qué dirían de usted si se enteraran de todas estas cosas? ¿Le parece que le dejarían entrar en el cielo? Yo no sé qué es lo que sus amigos y seres queridos dirían de usted, pero sí sé lo que Dios dice, y es que ni usted, ni yo, ni nadie es suficientemente bueno como para entrar al reino de los cielos libremente. Así que ahora, como Dios dice que nadie es suficientemente bueno como para entrar al cielo, quizás usted se esté preguntando, ¿y ahora cómo voy a hacer entonces para entrar al cielo y evitar el infierno? Son muchas las personas que se hacen esta misma pregunta, y también son muchas las soluciones que proponen las mal llamadas iglesias y los gurús de la actualidad. Por ejemplo, algunas deciden hacer de cuenta que el juicio eterno no va a existir. Y entonces, si son los adventistas, se inventaron por allá el juicio investigador, porque el infierno no existe. Lo cual es un gran error, pues Dios deja bien claro que todos vamos a ser juzgados. Por más que lo ignoremos, nos va a llegar a todos ese juicio. Otras personas se consuelan pensando que quizás Dios no va a juzgar comparando nuestro comportamiento con el de los demás. Y asumen que como no somos tan malos como otros, vamos a ser aprobados. Y son respuestas que cotidianamente encuentro cuando hablo con las personas de Cristo. Pero es que yo no soy tan malo, yo no robo, yo no mato, yo no le hago el mal a nadie, no le deseo el mal a nadie. Otra vez es un gran error. Nosotros podemos esperar lo que sea, pero Dios no va a cambiar sus exigencias para que la mayoría de los pecadores entren al cielo. No. Dios no va a cambiar sus exigencias para que la mayoría de las personas entren al cielo. Y ahí tenemos varios líderes religiosos, inclusive este papa sinvergüenza. Varios pastores que dicen, bueno, Dios es amor, y porque es amor, Él no va a mandar a nadie al infierno. Porque Dios es amor, bueno, Él va a soportar esos pecados, esos pequeños pecados. Así que si tú eres un pervertido sexual, sigue tranquilo, no hay problema. Dios no cambia sus exigencias.
Si usted ha amado y ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y si usted ha amado a su prójimo como a usted mismo, entonces va a entrar en el cielo. Pero si usted no ha amado ni ama de esa manera, ha fallado y perdido el cielo. Y Dios dice en Romanos 23, con mucha claridad a través de las palabras del apóstol Pablo, la paga del pecado es muerte. Si usted es una de las muchas personas que cree que todas las religiones son iguales, hasta aquí al menos puede estar contento. Pues la mayoría de las religiones están de acuerdo en que todos somos pecadores y en que Dios no se complace con nuestros pecados. Hablando de religiones cristianas, no paganas. Pero aquí es donde el camino se divide. Aquí es donde el cristianismo, la verdadera religión cristiana, toma una dirección diferente de todas las demás religiones del mundo. Porque todas las religiones te ofrecen soluciones baratas, te dicen lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer para ir al cielo. Y es aquí donde el cristianismo toma un rumbo diferente, una dirección muy contraria. Un cristiano chino, bien conocido por los cristianos de hace 30 años atrás, Watchman Nee, fue un buen cristiano de la iglesia presbiteriana ortodoxa, hombre que ha sufrido y sobrevivido a la persecución, aunque él ya murió. Pero sufrió mucha persecución por causa de su fe. Explicó de la siguiente manera las diferencias entre las religiones de la ley y la religión cristiana, entre el cristianismo y las demás, y él dijo lo siguiente: imagínese que me caigo en las arenas movedizas del pecado y que me estoy hundiendo. Si apareciera Buda y me viera en esa situación, me diría algo así como: me imagino, no te preocupes demasiado con la situación en que te encuentras. Si eres sabio, aprenderás de ella y crecerás en la próxima vez que reencarnes, en la próxima vez que vuelvas a nacer, y sabrás cómo evitarla. Y luego se iría y dejaría que me hundiera en la arena movediza. Luego continuó diciendo Watchman Nee: ahora imaginemos lo que sucedería si el profeta Mahoma me viera en esa situación. ¿Qué haría? ¿Qué diría? Probablemente algo así como: me entristece mucho verte en una situación tan lamentable, pero es evidente que esta es la voluntad de Alá. Si así lo deseas, tengo 5 pilares que quizás puedan ayudarte, pero en definitiva, tu destino es tu destino. Y luego de decirme esto, Mahoma seguiría de largo y me dejaría abandonado a mi fatídica suerte. Y entonces vino Jesús. Jesús vio la situación en que me encontraba y se compadeció de mí. Pero no solo se compadeció y me dio buenos consejos. No. Al ver la situación desesperada en que me encontraba, Jesús se zambulló en las arenas movedizas del pecado y mientras se iba acercando me decía: no tengas miedo. Enseguida me di cuenta por qué decía eso. Tan pronto como llegó a donde yo estaba, levantó sus brazos, me rescató de las garras del pecado y el barro y me devolvió la libertad y la vida. Entonces pensé para mis adentros: qué maravilloso lo que Jesús está haciendo por mí. Y de pronto me di cuenta que con cada centímetro que Jesús me empujaba hacia arriba, Él se iba hundiendo cada vez más hacia abajo. Me estaba salvando a mí a costa de su propia vida increíble. Y es realmente algo de, no lo puedo explicar
increíble. Es increíble que Dios ame tanto a pecadores como usted y como yo. Es increíble que el Padre Celestial enviara a su propio Hijo al mundo para que fuera como uno de nosotros. Es increíble que Jesús viviera una vida perfecta, sin pecado, que resistiera todas y cada una de las tentaciones del diablo y que cargara en la cruz con todos y cada uno de los pecados que nosotros cometemos. Es increíble que Jesús no se defendiera ante sus acusadores, que no se vengara, que no tomara venganza de quienes lo atormentaron, de quienes lo torturaron, que no se sublevara contra el procurador romano que dio la orden de que lo crucificara. Dije que todo esto era algo increíble. Es mucho más. Es la pura gracia de Dios. Es la gracia maravillosa que Dios ofrece a los pecadores como nosotros. Gracia que ni merecemos ni hemos ganado. La gracia de Dios es la que hace que el Señor Jesús venga a invitarnos al arrepentimiento. Venga a invitarnos a arrepentirnos, a creer y a ser salvos. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Arrepiéntase, crea y será salvo, dice el Evangelio. Ese es el mensaje que tengo hoy para su vida. Es el mensaje que yo hoy quiero hablarle. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Será salvo usted y su casa. Recordaba una maestra de escuela dominical que estaba enseñando a sus niños más o menos lo mismo de lo que les estoy hablando hoy aquí. Hacia el final de la clase y en forma de repaso, la maestra preguntó: si vendo mi casa y mi auto y todo el dinero que gané de esto lo dono a la iglesia, ¿voy a ir al cielo por eso? Seguros de la respuesta, los niños gritaron: no. La maestra continuó: y si lavo las ventanas y limpio los pisos y los baños de la iglesia, ¿voy a ir al cielo por eso? Una vez más todo el grupo gritó al unísono: no. Conforme con la respuesta, la maestra dijo: tienen razón, ninguna de esas cosas me va a llevar al cielo. ¿Qué debe suceder para que pueda ir al cielo? Sin dar tiempo a nadie más, a que nadie más respondiera, un pequeño niño dijo: para que pueda ir al cielo, primero se tiene que morir. Y en parte tenía razón. Pero espero que usted sepa el resto de la historia, el resto de la respuesta. Espero que usted sepa que para ir al cielo y no al infierno, debe creer en Jesucristo y lo que Él hizo por usted en la cruz. Eso es suficiente. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Amén.